A las 5:30 de la mañana del 16 de julio de 1945, una tremenda explosión desgarró el sereno cielo del desierto norteamericano. El hombre había logrado liberar la energía del átomo con la primera explosión nuclear. Un misterio insondable de la naturaleza se había descifrado, desencadenando una energía inconcebible y creando ominosos problemas que desconciertan a la humanidad. La energía atómica nos parece una novedad. Pero Dios puso esta fabulosa energía en cada partícula de materia por Él creada. En efecto, ha sido siempre la energía atómica lo que ha calentado e iluminado la Tierra, pues es energía atómica la que se desprende del Sol. No es tan moderna la energía atómica, pero ahora que el hombre regula y libera esta energía nuclear, el mundo confronta problemas sin paralelo en otras épocas de la historia. Pero surge esta incógnita. ¿Qué es la energía atómica en realidad? Bueno, empecemos por el principio. La piedra angular de los conocimientos actuales sobre energía nuclear tal vez se pueda decir que fuera puesta en el año de 1905, cuando un desconocido empleado en una oficina suiza de patentes anotaba extrañas ecuaciones. Y fue ahí donde Albert Einstein, hace un medio siglo, legó al mundo la fórmula E igual a mc². Energía equivale a masa, un concepto totalmente nuevo. La clave de la época atómica. La idea expresada en E igual a mc² es en realidad muy simple, pero causó una verdadera conmoción en los círculos científicos. Quiere decir que cualquier objeto, el escritorio, el lápiz, un pedazo de papel, cualquier trozo de materia alberga en su interior imponderable cúmulo de energía. Por ejemplo, el cúmulo de energía en tan solo el papel de este libro equivale al total de la fuerza motriz generada por la presa Hoover en todo un año de funcionamiento. Y sobradamente satisfaría las necesidades eléctricas de su hogar durante 1 millón de años. El aire es un elemento frágil. No obstante, en la exhalación de un suspiro hay energía lo suficiente para que un potente tetramotor llegara a la Luna. La energía almacenada en solo el cartón de este boleto haría funcionar una locomotora diésel eléctrica en 3 viajes alrededor del mundo. En efecto, la energía nuclear en medio kilo de cualquier material, en este frasco de agua, por ejemplo, equivale a la combustión de 1,5 millones de toneladas de hulla. Esto no significa que podamos verter medio litro de agua en el tanque del automóvil y listo, iniciar un viaje a través del mundo. Pero la energía está ahí, escondida dentro de las diminutas partículas de que se compone toda materia. A fin de entender esta propiedad, debemos saber un poco acerca de la estructura de la materia. La materia se presenta en 3 diferentes estados. La misma sustancia puede estar como sólido, como líquido o como gas dependiendo de la temperatura y de la presión. El agua es un buen ejemplo. Puede estar en estado sólido, hielo, o líquido, o gaseoso. Pero aún en el estado gaseoso, sigue siendo H2O. ¿Qué queremos expresar cuando decimos que el agua es H2O? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tema de la energía nuclear? Bueno, el comprender lo que esta simple fórmula significa es entender parcialmente las leyes básicas que rigen la estructura de la materia. Este aparato para electrólisis nos ayudará a comprender por qué los químicos llaman al agua H2O.
Las buretas del aparato se llenan con agua vertiéndola por la parte superior del recipiente. En la parte inferior de las buretas se hace pasar una corriente eléctrica a través del agua entre dos electrodos de platino. Observamos que se forman de inmediato burbujas de gas que se acumulan en la parte superior. En la escala graduada de las buretas se ve la proporción en que se liberan los gases. En una se observa que es 20, en la otra 10. El gas que se acumuló en mayor proporción arde con una llama azul casi imperceptible. Es el hidrógeno. El otro gas provoca en un fósforo la incandescencia explosiva y violenta. Se trata del oxígeno. Así, decimos que el agua está compuesta de dos gases, hidrógeno y oxígeno, combinados en una proporción de 2:1. Dos partículas llamadas átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno para formar una molécula de agua. H2O. Dos gases incoloros, invisibles e inodoros se combinan para hacer un líquido. Los átomos individuales de cualquier sustancia son demasiado pequeños para ser vistos. Si tuviéramos 1.000.000 de átomos en un montón, no podríamos ni ver el montón. Ustedes dirán, bueno, si no podemos ver a los átomos, ¿cómo sabemos que existen? Pues hay diferentes maneras de investigar su presencia. El movimiento browniano es una forma. Si conducimos el humo de un fósforo ordinario a una cámara de humo, la colocamos sobre la platina de un microscopio de gran aumento y hacemos la observación en campo oscuro, podemos ver algo verdaderamente notable. Fíjense en los puntos blancos. Son las partículas de humo. ¿Por qué se están moviendo? Porque son golpeadas por las partículas invisibles del aire. La presión del aire es simplemente la resultante del bombardeo de muchos billones de partículas sobre un objeto. Al nivel del mar, su presión combinada resulta ser igual a poco más de 1 kilo por centímetro cuadrado. La presión del aire en esta lata suma unas 8 toneladas, presión que se ejerce en toda su área. ¿Y por qué no se aplasta? Simplemente porque las moléculas del interior de la lata ejercen una presión igual pero opuesta. Desde luego, la velocidad que tiene cada una de las partículas de aire está determinada por su temperatura. Conforme sube la temperatura, su velocidad aumenta. Entonces, calentemos el aire en el interior de esta lata. Las moléculas acumuladas en su interior, en este caso mezcladas con moléculas de agua, se están acelerando, y en esta forma una parte es expulsada. El menor número de partículas en el interior, moviéndose a una mayor velocidad, equilibra la presión exterior. Pero ahora apaguemos la llama y coloquemos la tapa apretándola fuertemente, de manera que ninguna de las partículas que ha salido pueda volver a entrar. A medida que el aire en el interior se enfría, decrece la velocidad de las partículas y ya no pueden resistir el empuje del mayor número de partículas, golpeteando en el exterior, y la lata se aplasta. El efecto de la presión del aire y la moción de las partículas de humo son pruebas de la existencia de estas invisibles partículas atómicas, pero desde luego no son las únicas evidencias, puesto que todas las bases de la era atómica en que vivimos reposan en la certidumbre de su existencia. El átomo no constituye una masa compacta. Al contrario, es como un sistema solar. Tiene aquel un núcleo central y electrones que efectúan órbitas alrededor del núcleo. Y al igual que el susodicho sistema, se puede decir que es espacio vacío. Volviendo al análisis del agua, vimos que estaba compuesta por dos diferentes sustancias, hidrógeno y oxígeno. Esto representa un átomo de hidrógeno, el más sencillo de todos. Tiene tan solo un electrón dando vueltas alrededor del núcleo. Es considerablemente más complejo el átomo de oxígeno, que tiene 8 electrones girando alrededor de su núcleo, el cual a su vez es también más complejo. Todas las sustancias que conocemos en el universo, todos los millones de diferentes clases de seres vivientes y de materia inerte y sin vida,
se componen solo de algo más de un centenar de estas partículas atómicas de diferentes configuraciones. El hidrógeno posee un solo electrón que gira continuamente alrededor del núcleo. Si tuviera dos, de ninguna manera sería ya hidrógeno sino helio. Con tres, no puede continuar como gas, se vuelve entonces un elemento sólido, el litio, un argentado metal blanco. Y así vemos que estas partículas atómicas que el Creador ha producido forman todas las sustancias de que se compone nuestro universo. Y por añadidura, constituyen la fuente de toda fuerza, potencia y energía en el universo. Todos estamos familiarizados con la energía química. Un fósforo al prenderse se quema porque la energía química que contiene se libera. Nuestra civilización se ha afincado por completo sobre la energía química. Pero aún en la energía química el átomo es la fuente primordial de potencia. Es solo que en la energía química son los electrones, o sea la parte exterior del átomo, la involucrada. Para la atómica o energía nuclear, en cambio, es el núcleo mismo el que interviene. Hasta hace poco la energía química era la única que conocíamos. Pero el 16 de julio de 1945, en aquella mañana infausta, se inició una nueva era. El hombre había liberado la energía nuclear por vez primera. Tenía una fuente millones de veces más potente de lo que nunca pudo imaginar. Veamos si podemos ilustrar con un ejemplo la diferencia entre energía química y la nuclear. Un petardo es energía química tan solo. Cuando el petardo explotó, hizo mucho ruido, ¿no es así? Fue energía química en ese caso, y gracias a Dios que fue así. Pues si fuera posible que hiciéramos salir toda la energía nuclear de esta insignificancia, equivaldría bien a 10 millones de cartuchos de dinamita. Esa es la diferencia entre la energía química y la energía nuclear. Ahora, la energía nuclear, ¿cómo se libera? Pues verán, una manera es partiendo el núcleo en dos. Es decir, causar la escisión del núcleo. Cuando esto se puede hacer, algo muy extraño y maravilloso nos sorprende. En primer lugar, las dos secciones pesadas juntas pesan menos así que cuando las dos formaban un todo. Una parte de la masa desapareció, produciéndose energía. ¿Memorizaron la fórmula E igual a mc cuadrado? El equivalente entre la masa y la energía. Para partir al núcleo, debemos disparar un proyectil del tamaño y velocidad convenientes y dar en un lugar exacto del átomo. No suena complicado, ¿no? Y en realidad no es nada simple. Pues bien, se acordarán de que nadie ha visto un átomo. El núcleo es todavía más pequeño. Y ni que hablar del proyectil, que es nimio. Para cumplir con los requisitos que exige esta tarea, se construyeron instrumentos gigantescos como el ciclotrón, una maravilla, diseñados para funcionar con un torrente de partículas subatómicas dirigidas al núcleo del átomo. En este modelo del ciclotrón, los balines representan las partículas atómicas que son dirigidas en un sendero circular por un potente campo magnético. Bajo la influencia de las fuerzas eléctricas, el torrente de partículas atómicas recorre la espiral cada vez más y más aprisa, hasta que dan en el blanco que se encuentra en la periferia. Pero pasemos ahora al instrumento mismo. Este es el famoso ciclotrón de 152 centímetros que se emplea en medicina en la Universidad de California. Se recubre una placa con el material que va a ser bombardeado y se monta cuidadosamente en el dispositivo que sirve de blanco. A continuación, se ajusta el blanco al ciclotrón de tal manera que reciba el impacto del torrente de partículas de elevada energía. En la sala de mando, detrás de una barrera protectora, el operador pone en marcha el ciclotrón. Los blancos irradiados pueden conservarse temporalmente sin peligro dentro de recipientes de plomo que absorben la radiación y almacenarse hasta el momento de su utilización en los laboratorios de investigación médica. En el Laboratorio de Radiaciones de la Universidad de California se ha construido un ciclotrón de 467 centímetros para investigar más a fondo los misterios que encierra el átomo.
Este colosal instrumento de 4.000 toneladas cubre una extensión de 17 metros y su altura es de 13 metros. Su poder acelerador de partículas es muchísimo mayor que el de su compañero de 152 centímetros. Nos encontramos ahora en el corazón mismo del ciclotrón de 467 centímetros, dentro del tanque, entre los polos del gigantesco imán de 4.000 toneladas. Cuando está funcionando, en esta área se hace un vacío que es atravesado por un torrente espiralado de partículas atómicas aceleradas a velocidades que se aproximan a la de la luz. En el ciclotrón y otros aceleradores tales como el sincrotrón, el bebatrón y aceleradores lineales, la energía atómica se libera, pero en muy pequeña cantidad. Es que son en esencia instrumentos de investigación destinados a proporcionarnos más datos sobre la estructura del átomo. La liberación de energía atómica en gran escala se hizo posible cuando se descubrió un método continuo de escisión por reacciones en cadena sobre un isótopo de uranio. La producción de la primera bomba atómica fue una frenética carrera contra el tiempo. La urgencia de la guerra exigió que se hiciera el trabajo de una generación en solo 5 años turbulentos. Tuvo un costo que alcanzó los 2.000 millones de dólares. En la cima de la actividad fueron 500.000 personas quienes, unidas en sus esfuerzos, lo lograron bajo una vigilancia estrecha. El éxito de este gigantesco intento fue dramáticamente demostrado aquella mañana en Álamo Gordo, cuando la primera explosión nuclear iluminó con un fuego tan abrasador como el que arde en el sol las colinas de Nuevo México. 3 semanas después de la primera explosión experimental, una bomba atómica explotó en el Japón sobre la ciudad de Hiroshima. Y a los 3 días otra, sobre Nagasaki. Estos son documentales filmados de la explosión que destruyó esa ciudad. 2 bombas redujeron a cenizas 2 ciudades. Cegaron las vidas de 150.000 seres humanos y pusieron fin a una guerra. Pero todavía quedaban sin respuesta muchas incógnitas concernientes a la bomba atómica. Para aclararlas, se planearon inconmensurables pruebas de gran envergadura que se realizaron en las Islas Marshall. Una flota de 90 barcos que serviría de blanco llegó a la laguna de Bikini, encabezada por el venerable buque de guerra Nevada, pintado de un llamativo color rojo que serviría como centro del blanco. En la playa se erigieron torres de acero destinadas a albergar a los instrumentos científicos especialmente diseñados y a cámaras fotográficas de todos tipos y tamaños. Las películas quedaron resguardadas de la radiactividad mediante pesadas puertas de concreto reforzado y plomo. A la inmensa flota de aviones para sacar aerofotos se unió una flota de hidroaviones. Este fue el acontecimiento más fotografiado de la historia. Llegó el día de la primera prueba. Despegaron de su base en una isla vecina aviones de reconocimiento y de observaciones meteorológicas. La bomba atómica ya está a bordo y lista para explotar encima de la superficie del agua. Destino: Bikini. Desde el avión meteorológico se dejan caer sobre el blanco en paracaídas medidores de explosión. Ahí van las bombas. La segunda explosión atómica se proyectó que estallara bajo el agua. Para abordar el barco encargado de disparar, el USS Cumberland Sound, los ingenieros de Los Álamos debían presentar sus credenciales a la policía militar. Seguridad era la consigna.
A bordo de este barco, mediante controles electrónicos, se transmitirán las señales que harán explotar la bomba. El laboratorio encargado de la sincronización es un laberinto de complicado equipo electrónico, transmisores de radio interconectados, cronómetros y registradores automáticos. Se conectan y ajustan los transmisores. Se cambian las carátulas en los registradores de tiempo. Solo faltan 2 minutos. Se da a todos la señal de alerta. En el tablero de mando principal se encuentra el Dr. Marshall Holloway, el jefe del grupo. Conecta el conmutador para la señal de 30 segundos. Desde el tablero de disparo automático se transmiten por radio los últimos 15 segundos. 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Un mundo empavorecido desvió la mirada de este atolón en el Pacífico a un valle calcinado en el desierto de Nevada. En este valle, con la explosión de docenas de bombas atómicas, se confirmó con profunda preocupación su poder destructivo y la ominosa amenaza que se cernía sobre la humanidad. Un nuevo y más potente principio, la fusión nuclear, se demostró en el Pacífico en 1952 cuando se hizo estallar la primera bomba de hidrógeno. Esta bomba borró del mapa una isla en el Pacífico de casi 5 kilómetros de largo y más de 1,5 de ancho. Y podría hacer lo mismo con una ciudad. Decir que nos enfrentamos a una seria amenaza es poco. Por primera vez en la historia, el hombre tiene medios al alcance de su mano para acabar con la civilización y poder destruir en corto plazo toda la Tierra. Pero ustedes dirán, todavía debe haber esperanza. Debe haber alguna solución al problema. Bueno, sí la hay. Pero una cosa es cierta. El hombre nunca podrá encontrar la solución a menos que voluntariamente reconozca cuál es la esencia del problema. No pocos culpan a los científicos que descubrieron esta energía nuclear. Otros culpan a Dios que la creó. Y otros a los políticos que propiciaron su descubrimiento. Pero no tenemos tiempo para desperdiciarlo en lucubraciones y teorías. La bomba de hidrógeno no creó nuestro problema. Simplemente lo reveló. El problema en el mundo jamás se ha debido al hecho de que tengamos espadas o armas de fuego o tanques o aeroplanos o aún bombas atómicas.
Retirad todas las armas del mundo y los hombres se matarán unos a otros a puñetazo vil. No es una perspectiva muy risueña, pero es realista. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1, leemos: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Pues el problema que mina al hombre es un mal de procedencia espiritual y moral denominado pecado. Este ha torcido su buen juicio y a su alma la ha degradado. Necesitamos encontrarle remedio y cambiar la naturaleza pecadora del hombre. En todas las épocas pasadas, cuando el hombre ha implorado a Dios con humilde fe y arrepentido, Dios ha acudido, transformando su vida. Dios, hoy igual que ayer, está dispuesto y deseoso de obrar milagros en favor nuestro. Y yo pienso que esta es nuestra única esperanza. Pero decir que hay solo una solución a nuestro problema es como decir que solo hay aire para respirar. Una sola solución nos bastará, si esa es la correcta. Y no olvidemos que esta es la solución que da Dios. Ha sido comprobada por el hombre, igual que el rey o el mendigo, a través de todas las épocas. Y jamás ha fallado. Reflexionen un momento. La energía nuclear puede ser una gran bendición para la humanidad o un azote que la destruya por completo. La decisión no puede tomarse en un campo de batalla, más en el corazón de los hombres, individuos iguales a usted y a mí. Es decisión de vida o muerte. Pero está en nuestras manos escoger. Pues aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordemos que el Dios del átomo, el Dios del poder infinito, es el Dios de la salvación eterna para todo aquel que en Él cree.